Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí reunidos con los padres de familia de quinto de secundaria. Damos la calurosa bienvenida también a los estimados directivos del glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana, al equipo de psicología de nuestro adorado colegio y a los papitos de quinto de secundaria, así como a todos los estudiantes, exalumnos y comunidad en general que se ha conectado en esta tarde. Bien, el día de hoy tendremos lugar al tema Fortaleciéndonos en familia sin violencia. Por esta oportunidad es intención del comité de tutoría y el equipo prevenir sobre estas situaciones de violencia. Es necesario, ¿no?, tener en cuenta estrategias para erradicar la violencia según UNICEF y también sobre el respeto mismo que todos nos tenemos al prójimo y a nosotros mismos. Dar apoyo a los padres y madres de familia es nuestra prioridad. Ayudar a nuestros estudiantes, adolescentes y hacer frente a los riesgos y desafíos que se les presentan. Es necesario saber que no saber identificar el maltrato ha hecho crecer un 10% la violencia de género entre adolescentes. Inclusive también la violencia familiar o intrafamiliar. Los datos de este y otros estudios recientes, así como de nuestra propia experiencia trabajando con nuestro alumnado. Entonces, estimados papitos, este tema es muy interesante, para lo cual tendremos la presencia también de la psicóloga Alessandra Palos de la DEMUNA. Bien, haciendo este preámbulo, vamos a dar pase al señor subdirector Freddy Tintapaucar, quien nos dará el saludo de bienvenida. Adelante, estimado subdirector. Muchas gracias, mi Amparito. Bueno, un cordial a toda la comunidad educativa, a los padres de familia, a nuestros estudiantes, a todos los docentes y siempre teniendo presente que bajo esta modalidad, ¿no?, deseándoles de que se cuiden y estemos definitivamente cuidando también nuestro entorno. Bueno, en esta oportunidad, ¿no?, de nuestra segunda escuela de padres, reiterando, ¿no?, fortaleciéndonos en familia sin violencia, ¿no?, que vamos a tener como invitados a la señorita Brenda Cristóbal Chino, ¿no?, del equipo itinerante del equipo de psicólogos de la institución educativa, a la señorita Yolanda Erika Díaz Flores, la psicóloga de la institución educativa. Asimismo, también tenemos la invitación de la psicóloga de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, Alexandra Padro Bustinza, ¿no?, y a todos los encargados, como son la profesora Amparo Ancocayo, el profesor Almirón Egui, el profesor Víctor, la profesora Nancy, que van a hacer posible que toda esta información muy importante para poder continuar, en realidad, pues, no fortaleciéndonos respecto a lo que tiene que ver, no, la forma de podernos tratar, ¿no?, en esta virtualidad, ¿no?, en esta forma, en esta nueva forma que no se nos vino según esta pandemia. Darles la bienvenida a todos ustedes a nombre del equipo directivo, el profesor Walter Ramos Sabanaya, el equipo de subdirectores, de todos los docentes de la institución educativa, y que sea de agrado, ¿no?, de todos ustedes este tema que es de suma importancia, ¿no?, para las familias de nuestros estudiantes, en especial en este grupo que van a estar el quinto año de secundaria. Muchas gracias y bienvenidos a este trabajo que estamos realizando. Muchas gracias, Miss. Muchísimas gracias por sus palabras, estimado subdirector Freddy Tinta. Bien, a continuación presentamos a la señorita Brenda Araceli Cristóbal, quien dará la introducción a concientizar a los padres. Adelante, Miss Brenda.
Muy buenas tardes, buenas noches, queridos padres de familia de la institución educativa. Es un honor para mí poder estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Brenda Cristóbal y el día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante, pero para eso tengo algunas preguntas que quiero hacerles. Bien, nosotros como padres de familia, ustedes que tienen sus hijos, han ido conociéndolos desde el momento de su nacimiento hasta la actualidad. Para ello han pasado muchos años, muchas circunstancias, muchas situaciones que ustedes han tenido que experimentar, vivenciar y conocer. Aprender junto con sus hijos lo que les gusta, lo que les disgusta, enseñarles lo que está bien, lo que está mal, cuál es el camino correcto y el por qué. Ha sido muy difícil este proceso porque a nadie se le regala un manual para ser padre, a nadie se le enseña qué es lo que está bien y qué es lo que está mal cuando estamos aprendiendo a ser padre. Lamentablemente nosotros tenemos que aprender en la marcha y se nos hace un poco difícil, sobre todo cuando es el primer hijo, ¿verdad? Y ya cuando viene el segundo, viene el tercero, ya las cosas toman un poco más de sentido y más agilidad, sobre todo al momento de tomar decisiones. Muy bien, yo te quiero hacer una pregunta a ti, padre de familia, que conoces a tus hijos, que sabes exactamente cómo son ellos. Yo sé que tú a tus hijos cada día les transmites pensamientos, les transmites emociones, les transmites consejos, ideas, pero ¿de qué manera lo logras? ¿Cuál es el camino, la ruta que tomas para ello? Entonces, yo les voy a hacer algunas cuantas preguntitas y vamos a reflexionar un poquito para identificar nuestras respuestas. Veamos si realmente nosotros conocemos a nuestros hijos. Veamos si realmente a estas alturas, a la edad de 15, 16, 17 años que tienen nuestros hijos, todavía los conocemos. A ver, primera pregunta. ¿Sabes cuál es la fecha de su cumpleaños? Ay, qué fácil, ¿no? Sí, qué fácil. Yo sí sé, obviamente ha sido la fecha que nació. ¿Sabes cuál es su fecha entonces? ¿Tienes bien clara la fecha? Perfecto. Entonces, primera pregunta respondida, ¿no? Si es que quieres participar, papito, en el chat, excelente. Si quieres participar en Facebook, también. Estaría feliz de leer tus comentarios. Segunda pregunta, ¿cuál es el color favorito de tu hijo? ¿Sigue siendo el mismo que hace 2 años? ¿Que hace 5 años? ¿Sigue siendo el azul, el celeste, o ahora cambió al color negro, gris, o quizás ahora pues le gusta el verde? No sé. Buenas tardes, Elida. Siguiente pregunta. Si sabes el color de tu hijo, felicitaciones, muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuál es su plato favorito? ¿Cuál es la comida que más le encanta? ¿Qué es lo que él prefiere cuando le preguntas, ¿no? ¿Qué quieres comer este fin de semana o qué quieres comer por esta fecha especial? ¿Es un arroz con pollo? ¿Es un arroz chaufa? ¿Es un estofado? ¿El pollito a la brasa? ¿Un ceviche? ¿Un ají de gallina? ¿Qué le gusta a tu hijo? ¿Le sigue gustando lo mismo que hace 5 años atrás? ¿Ha cambiado sus gustos? ¿No? Preguntémonos si realmente sabemos si está cambiando los gustos de mi hijo o no. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Cuál es su actividad favorita? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué es lo que más le gusta hacer o le gustaría hacer, ¿no? Sabemos que por la pandemia posiblemente muchos de nosotros estamos en casa, agobiados y encerrados, pero quizás si es que no estuviéramos en la pandemia, ¿qué es lo que a nuestro hijo le gustaría hacer? ¿Ir a jugar fútbol? ¿Ir a jugar con sus amigos básquet? ¿Manejar bicicleta? ¿Le gusta la natación? ¿O le gusta jugar en internet, juegos en línea? ¿Le gusta el PlayStation? ¿Qué le gusta a mi hijo? ¿Cuál es su actividad favorita? ¿Sigo respondiendo todas las preguntas? ¿Aún mantengo el conocimiento de las respuestas a estas preguntas? ¿O ya empiezo a tener dudas? Como última pregunta de la primera fase, viene a ser, ¿cuál es el nombre de su mejor amigo? ¿Sabes cómo se llama su mejor o sus mejores amigos? O su mejor amiga, ¿no? ¿Sabes cómo se llama? ¿Dónde la conoció? ¿O si están peleados o ahora tienen una amistad más fuerte que antes? Yo creo que esta última pregunta de la fase número 1
es muy importante, porque nosotros como padres siempre evaluamos quiénes son las amistades de nuestros hijos, ¿no? Con quién comparte tiempo, consejos. Y si nosotros no sabemos el nombre del mejor amigo de nuestro hijo, pues quizás nos falta conversar un poquito más. Nos falta llegar a tener más confianza con nuestros hijos. Esta es la primera fase. Si tú, papito, que me estás escuchando, has logrado contestar las 5 preguntas, felicitaciones. La fase número 1 está excelentemente contestada. Si has contestado 4 preguntas, pues, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué nos falta hacer? Si has contestado solo 3 preguntas, quiere decir que tenemos todavía a nuestro hijo de 10 años metidos en la mente y aún no estamos entendiendo que los años pasan y nuestros hijos crecen, van cambiando y necesitan mayor atención. Siguiente fase. Estas preguntas son un poco más complicadas, porque necesitamos un poco más de interpretación, necesitamos un poco más de atención, percepción de los elementos, de los estímulos que están a nuestro alrededor para entenderlos. Primera pregunta. ¿Qué es lo que hace feliz a mi hijo? ¿Qué es lo que más le hace feliz? Ustedes me podrán decir, bueno, dormir hasta tarde, o que no le dejen tareas, o que pueda jugar todo el fin de semana sin que nadie le diga nada, ¿no? ¿Qué es lo que más le hace feliz a mi hijo? ¿Qué es lo que sientes que le hace feliz, ¿no? Cuando vienen sus primos quizás de visita, o cuando has preparado la comida favorita, ¿qué le gusta más? ¿Qué lo hace feliz? Lo ves con una sonrisa y sabes que le ha ido muy bien, que está de buen humor. Si tienes la respuesta en tu mente, felicitaciones, vas a un punto. Siguiente pregunta, papito. ¿Qué es lo que entristece a tu hijo? ¿Sabes cuál es esa situación o esa persona, ese curso que entristece a tu hijo? Que lo pone de malas, ¿no? Que tú lo miras y sientes que su mirada quizás está decaída o que no quiere hablar al respecto. ¿Has logrado identificar el factor que entristece a tu hijo? Muy bien. Si realmente tienes la respuesta, felicitaciones, porque posiblemente vas a poder encontrar una solución. Vas a poder hablar con tu hijo y quizás encontrar la manera de que él pueda sentirse mejor ante una situación de tristeza, una situación de agobio que nos pasa a todos. Todos pasamos por un momento de tristeza, de agobio en nuestro día a día. Tercera pregunta. ¿Qué le causa desagrado a mi hijo? ¿Qué es el desagrado? Es aquella situación, circunstancia que uno detesta, ¿no? Que uno no quiere realizar porque es desagradable o que causa malestar. ¿Qué es lo que le causa malestar? Quizás no le gusta algún plato de comida, o quizás hay un profesor que no le gusta escuchar su voz, o hay algún compañero que todo el tiempo lo molesta. ¿Qué le causa desagrado? ¿Qué es lo que no le gusta hacer? O quizás no le gustan las visitas, ¿no? Vienen visitas y le gusta encerrarse en su cuarto, ¿no? ¿Qué es aquella emoción? Bueno, ¿qué es aquella situación que causa esta emoción de desagrado en tu hijo? ¿Tienes la respuesta? ¿Está en tu mente? ¿Vino a tu mente una respuesta? Vamos identificando entonces los factores. Cuarta pregunta. Y creo que esta es la pregunta un poco más fácil de contestar, ¿ah? ¿Cuál es aquella situación o cuál es el elemento que causa enojo en mi hijo? ¿Cuál es aquella circunstancia que disgusta a mi hijo, que molesta a mi hijo, que yo lo veo y está enojado y ya sé por qué es? Ya sé por qué se enojó, porque está en exámenes, o ya sé que se enojó porque seguramente no preparé puras verduras hoy día, ¿no? Yo sé que él eso le molesta, le disgusta. Ya vi su cara, ya chancó la puerta, ya se enojó, ya me dijo, ¿sabes qué? No voy a almorzar. Si tú has identificado esta emoción, es porque es más sencilla, es mucho más expresiva. Es más fácil identificar una emoción de enojo que quizás una emoción de desagrado o una emoción de tristeza, ¿no? Porque cuando una persona se enoja, normalmente los comportamientos son más evidentes. Pero, ¿qué gano yo identificando las emociones de mi hijo, ¿no? ¿Qué gano yo como padre identificando estas emociones? Si realmente las logro identificar, no solo debo de observarlas,
sino que debo de aprender a colocarle una solución. Y las soluciones a este tipo de emociones son diversas, pueden ser muy creativas, dependiendo de cómo te lleves con tu hijo, cómo conoces a tu hijo. Es fácil que al ver a tu hijo alegre, nosotros podamos también ser partícipes de esa alegría, ¿no? En todo caso, felicitarlo, abrazarlo, demostrarle que estamos ahí. Si lo vemos triste, también quizás es fácil tratar de empatizar con nuestro hijo, ¿no? Darle un abrazo, darle un consejo, quizás hablar con él y hacerle sentir que no está solo. En el caso del desagrado, quizás también es sencillo, ¿no? Podemos quitar ese elemento que le desagrada o podemos distraerlo con otro elemento que quizás sí le agrada, que sí le gusta más. Pero ¿qué sucede cuando nuestro hijo está enojado? ¿Qué hacemos en ese momento? Existen diferentes maneras de reaccionar ante el enojo de un hijo. Podemos reaccionar de manera pasiva. Uno, quizás ignorando su comportamiento, simplemente dejando que se le pase, ¿no? Y ya hacer nuestras cosas. Dos, podemos reaccionar de manera agresiva, ¿no? Quizás gritándole diciéndole que no puede estar gritando en la casa, que no es correcto lo que está haciendo. O podemos reaccionar de manera asertiva. Y esta creo que es la manera más correcta, en la que puedes conversar con tu hijo y tratar de entender qué es lo que lo molesta y cómo solucionarlo juntos. No solo dando una indicación, no solamente dando un regaño o no solamente ignorando la situación, sino colocándole una alternativa. Porque recordemos que nuestros hijos a esta edad ya tienen un pensamiento crítico desarrollándose, en el que cada situación tiene una toma de decisión. Entonces, apoyemos en este aspecto y veamos cuál es la mejor alternativa. A veces nosotros, ante el disgusto de nuestros hijos, nos ponemos a ver el origen, ¿no? ¿Por qué está enojado? Si es por las puras, normalmente gritamos, nos enojamos. Si es porque está haciendo un capricho, pues también, ¿no? Renegamos. Pero más que ver el origen, tratemos de entender la emoción y corregirla. Y para eso hay muchas maneras. Justamente el día de hoy vamos a trabajar en la Escuela para Padres este tipo de soluciones y este tipo de tema que es tan importante, ¿no? Erradicar la violencia en nuestra familia, fortalecernos como miembros de una unidad en este vínculo tan importante y buscar solución a los conflictos. Buscar solución al comportamiento de nuestros hijos, a esas emociones que expresan. Sobre todo cuando les decimos, ¿no? Haz tus tareas, ya has limpiado el cuarto, ¿por qué no has hecho esto? Y el hijo se enoja y tú también te enojas y todos están enojados y bueno, las cosas pueden salirse de control. Entonces, bueno, los invito a reflexionar, a pensar un poquito sobre el tema y formular sus preguntas. Escuchemos el desarrollo de nuestro taller para poder así seguir participando durante esta jornada. Muchas gracias. Le doy el pase a la profesora Amparo. Muchísimas gracias, estimada Brendita. Muy interesante su introducción. Bien, vamos a seguir. Continuamos con la psicóloga de la Defensoría del Niño y Adolescente, la señora Alessandra Prado Bustinza, con el tema riesgo de desprotección en niños y adolescentes y su relación con la deserción escolar. Adelante, estimada psicóloga Alessandra Prado. Muy buenas noches con todos. Deme un segundo, voy a compartir pantalla. Sí, un segundo, por favor. Les voy a compartir la pantalla para que todos hablemos el mismo lenguaje.
Estoy compartiendo pantalla, por favor. ¿Sí? Sí, se aprecia. Muy bien. Primero, previo saludo a todos los padres de familia que están insertados a este medio. Podemos decir que los padres que están presentes de sus hijos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el riesgo de desprotección y lo que es la deserción escolar. Enfocado a la situación actual que se está viendo, a la coyuntura, a los riesgos que están ocurriendo, especialmente con este tema de la pandemia. Primero vamos a enfocar a un tema que es importante y es bueno que conozcamos. ¿Qué es desprotección familiar? Muchos dirán, pero si yo soy un buen padre, le doy todo a mi hijo, ¿por qué nos están hablando ahora en el colegio de riesgo de desprotección? ¿Qué está pasando? Mi hijo está en el colegio, está estudiando, tiene todo. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el riesgo de desprotección, pero de acuerdo a lo que es el marco legal, el decreto legislativo 1297, el que tiene como objetivo prevenir, ¿ya?, que un niño, niña y adolescente se queden sin cuidados parentales o que tengan riesgo de perder el cuidado de una familia, el cuidado de la parentela familiar, donde se prioriza el derecho de vivir, de crecer y desarrollarse en un seno familiar. Recordemos que entre los derechos fundamentales tenemos el derecho a tener un nombre y apellido, el derecho a tener una familia, el derecho a la salud, el derecho a un normal crecimiento y desarrollo, y también tenemos el derecho a la educación como uno de los derechos prioritarios. Pues cuando yo hablo de situación de riesgo de desprotección, estoy diciendo de que puede ocurrir alguna situación que amenace o afecte el desarrollo del niño, niña o adolescente. Para poder entender esto y para que ustedes comprendan lo que yo les estoy manifestando, vamos a ver esta tabla de valoración de riesgo. Esta tabla de valoración de riesgo es la que nosotros aplicamos para poder determinar qué tipo de caso es al que nos estamos enfrentando. Un ejemplo. Cuando yo hablo de violencia sexual en el entorno familiar, ¿a qué se refiere violencia sexual en el entorno familiar? Por ejemplo, cuando no hay cuidado quizás familiar, cuando el entorno familiar es demasiado promiscuo, ¿no? O, por ejemplo, que el niño o el adolescente esté en la casa y el padrastro le toque las nalgas, ya es violencia sexual. La mamá tiene conocimiento, pero no hace nada, ¿ya? ¿Cuándo es riesgo de desprotección? Cuando uno de los padres toma conocimiento y lo protege al menor. Pero si nadie lo protege, ya es desprotección familiar. La explotación sexual en todas sus formas es desprotección familiar. ¿Y cuándo hablamos de explotación sexual? Cuando un menor es sometido a actos sexuales, ya a tener intimidad con otras personas. Puede darse un caso de un menor de 14 años que esté con una persona de 22, 23 años, y ustedes me dirán, pero no, que es parte de su desarrollo. No, no es parte de su desarrollo. Estamos distorsionando las etapas de desarrollo de ese niño adolescente, ¿ya? Y es más, la persona que lo está seduciendo es una persona mayor de edad, él es un menor de edad. Entonces estamos hablando de que ya está habiendo cierta distorsión, hasta cierta desprotección, porque esta persona menor de edad no tiene la capacidad para poder discernir a esa edad. También hablamos de violencia física en el entorno familiar. Cuando la violencia física no es tan grave en su magnitud, ¿ya? Es maltrato, se inicia un proceso, pero no es riesgo de desprotección si no es demasiado grave. Pero ¿cuándo es desprotección familiar? Cuando la violencia ejercida hacia el menor pone en peligro su vida. Los daños físicos pueden causar hasta la muerte. Entonces estamos hablando que es un niño desprotegido. ¿Cuándo hablamos de la violencia psicológica en el entorno familiar? Un padre puede decir,
No, pero yo no le hago nada a mi hijo, solo le digo sus verdades. Decir la verdad a tu hijo, decirle, eres un burro, un inútil, y estamos hablando de riesgo de desprotección. El padre tiene que ser sometido a terapia, igual el menor. Pero cuando ya estamos hablando de desprotección, cuando estos maltratos psicológicos hacen que el menor incurra en ciertas actitudes como el cutting, autocortarse, autodañarse, depresión, intentos de suicidio, y estamos hablando de desprotección. Porque el entorno familiar no es saludable, porque la familia no lo está cuidando, no lo está protegiendo. Hablamos del trabajo infantil, que es una situación de desprotección o de riesgo de desprotección. ¿Cuándo el trabajo es riesgo? Un menor puede trabajar, sí, de 14 años a los 18 años puede hacer algún tipo de trabajo. Menos de 14 años ya es un delito. A eso se llama explotación. Y ustedes me dirán, pero doctora, en la chacra nosotros trabajamos, ayudamos, ¿ya? Les digo, yo soy de campo, ayudamos. Yo ordeñaba las vacas, yo cortaba las vacas, lo hacía por ayudar, ¿ya? Pero cuando hablamos de trabajo infantil, cuando se vulnera el derecho del niño, por ejemplo, a poder estudiar, a no desarrollar su creatividad, a no tener tiempo para jugar, a no tener tiempo para ser el mismo. En muchos de estos casos de trabajo, son niños que vienen de la sierra o que son dados por sus padres a terceras personas con las que no tienen ningún vínculo familiar. Puede ser un tío, puede ser un apoderado, puede ser un padrino, y el menor está siendo sometido al trabajo. Ni siquiera tiene tiempo de estudiar o de hacer las tareas o de vivir su niñez o adolescencia en forma normal. Entonces estamos hablando ya de trabajo infantil. Y esto está acá en nuestras leyes, está penado, no es aceptable. ¿Un niño puede trabajar con su mamá ayudándole? Sí. ¿Acompañado de sus padres? Sí. Lo hace por ayudar. Pero que el niño esté trabajando más de 4 horas, privándose de su normal desarrollo, ya eso es explotación. La vida en situación de calle. La vida en situación de calle es cuando están viviendo, se han escapado de su casa, están viviendo en la calle, no tienen dónde vivir, a veces se han bajado del puente, en cualquier situación. Estamos hablando ya de desprotección familiar porque están abandonados. Pero si están abandonados, si están acompañados por un miembro de la familia, su papá, su mamá, que está en las mismas condiciones, y estamos hablando de desprotección. Cuando hablamos de situación de mendicidad, estamos diciendo que el menor está estirando las manos para que les den propina. ¿En qué sitios observamos esto? A los niños que juegan, a los adolescentes que bailan play dan en las esquinas pidiendo monedas, limpiando ventanas, pasando ruda. Estamos hablando de un estado de mendicidad. Y estamos hablando que ya está desprotegido, ¿no? Cuando hablamos de negligencia o descuido, y este es el que más cometemos los padres. Yo digo que por eso que muchos papás no quieren estar acá, en la escuela de padres, porque ellos cometen delito por negligencia. Ejemplo, no asistir a la escuela de padres es negligencia. Es descuido, desinterés en el bienestar de su hijo. Negligencia es no percatarse si mi hijo asiste o no asiste a clases. O como dice, dejarlo a él a su libre albedrío. Eso es negligencia. Porque a mi hijo le puede ocurrir muchas cosas y yo como padre tengo que estar prevenido. Conductas de riesgo en la familia de origen. Las conductas de riesgo vendría a ser, por ejemplo, el vivir en una familia donde uno de los miembros es alcohólico. Está en riesgo. O que uno de los miembros sea drogadicto. Está en riesgo. ¿Ya? Ese menor corre peligro. Uno de repetir la misma conducta, otro de que pueda ser víctima de un acto de violencia grave en el estado inconsciente de uno de los miembros, especialmente la persona que es el agresor. También vemos los casos de trata de personas. ¿Cuándo es de protección? Esto ya siempre va a ser de protección familiar. ¿Cuándo es trata de personas? Cuando un niño es entregado por sus padres a un padrino para que trabaje. Eso es trata. Eso es esclavitud. Cuando una persona es llevada para la prostitución, sea hombre o sea mujer, eso es trata. Y eso es desprotección.
¿Cuándo hablamos de riesgo de desprotección? Cuando un niño está en estado de abandono. Ejemplo, hay muchos casos que nosotros hemos tenido en la DEMUNA. Por ejemplo, vienen el señor se va a trabajar fuera de Arequipa y viene solo una vez a la semana, al mes una semana. Y la esposa, o sea, el señor no está, ella se va a sus reuniones, se desaparece 2, 3 días, ¿no? Y los niños están en estado de abandono. ¿Ya? Entonces se inicia un proceso de investigación. La señora me dirá, como me dijo esa señora, doctora, yo tengo que salir porque es la única forma de relajarme. Me van a decir, usted puede salir, puede divertirse, pero también debe ser prudente que nosotros como padres enseñamos con el ejemplo. Y a eso vamos. Ustedes enseñan con el ejemplo. ¿Cómo le vas a exigir a un adolescente que estudie si tú ni siquiera te sientas a leer el periódico? ¿Cómo le vas a quitar a tu hijo el celular si tú estás con el celular en la noche? Entonces uno enseña con el ejemplo. ¿Cómo le vas a decir que no tome, que no se emborrache si tú tomas y tú te emborrachas? Enseñamos con el ejemplo. Entonces, ¿cuándo está desprotegido un niño? Que quede bien claro. Cuando es víctima de explotación sexual, de trata, o está en estado de abandono, y es sencillamente desprotección, y se coordina con nosotros, con la DEMUNA, con la comisaría más cercana, y esto pasa al juzgado de familia. Ahora vamos a hablar de lo que es la deserción escolar, que les dije que era un tema de negligencia y es riesgo de desprotección. O sea, el adolescente está en peligro de quedar desprotegido. ¿Por qué? Porque se están violando sus derechos. Su derecho a la educación. ¿Dónde se está viendo ahora en este estado de pandemia más estos casos? Pues en las zonas rurales, en las personas que tienen otro lenguaje que no es el castellano, que se está vulnerando, y más se ha observado esta vulneración en el caso de las niñas mujeres. Más que en el caso de hombres, se observa más en las niñas mujeres, y también hay un incremento. Digamos, ¿estamos en pandemia? Sí. Pero ¿por qué hay un incremento de embarazo en adolescentes? ¿Qué está pasando? Los padres salen a trabajar, no cuidan a sus hijos. ¿Qué está pasando? Y podemos decir que los niños abandonan el colegio a veces por factores económicos, familiares. Hay un sinfín de situaciones. Esta es una pequeña encuesta que se hizo a adolescentes, aquí en la ciudad de Arequipa, donde ellos estaban mostrando y evidenciando cuáles eran las razones por las cuales ellos creían que los jóvenes abandonaban el colegio. Ellos dijeron, primero, ¿por qué abandonas la escuela? Dijeron algunos, es que no tengo internet en casa y no tengo cómo hacer mis tareas y es por eso que abandono el colegio. Otra razón que ellos dieron fue la situación económica. Dijeron que sus familias eran pobres y que no había dinero y que eso les venía afectando y es por eso que ellos tenían que ponerse a trabajar. Otra razón que ellos manifestaron que en este estado de pandemia se había evidenciado que el entorno familiar no era adecuado, que sus padres estaban viviendo situaciones de demasiada violencia y que en muchos casos toda la violencia descargaban en ellos, los adolescentes, y no se sentían motivados para seguir estudiando. Otra de las razones, dijeron, el exceso de tareas, que les dejan demasiadas tareas, que se tienen que amanecer haciendo las tareas, que en muchos de los casos no entienden las tareas. Otra de las razones, dijeron que los aprendizajes no están de acuerdo a la realidad, y esto especialmente lo manifestaron los alumnos de quinto y secundaria, porque ellos ya están con las perspectivas que me voy a presentar en la universidad, y lamentablemente la currícula del Estado peruano difiere de la currícula que nos piden para la universidad, difiere bastante. Yo sé que los profesores en el Colegio de Independencia les dan más de lo que deberían, he visto especialmente los de razonamiento matemático, lo de química, lo de biología, ¿no? Que les exigen bastante y está con un nivel preuniversitario, pero en otros colegios no es así, es una realidad muy diferente. También vemos los casos de depresión y de ansiedad. Muchos adolescentes se sienten deprimidos, se sienten ansiosos porque no están en contacto con sus compañeros, porque se sienten que están encerrados, se sienten que no tienen comunicación y eso les está afectando emocionalmente. El embarazo en adolescentes, por si acaso en el colegio hace tiempo tuvimos un caso de un menor
que tuvo que dejar el colegio porque embarazó a su enamorada y sus papás lo que hicieron fue botarlo de la casa, ¿no? Y a la chica también. Entonces, ambos fueron una pareja muy joven que tuvo que asumir una paternidad. Entonces, la educación que se les da en tutoría es muy importante, especialmente para prevenir este tipo de situaciones. Y otro de los puntos que ellos señalaron que la falta de estrategia del docente, porque dijeron de que muchos profesores no dominan el internet, no manejan tanto estas redes, ¿no? Y les digo que es algo que nos pasa a todos, me incluyo, yo como psicóloga, no soy especialista en manejar estas redes, estas cosas informáticas. A mí me tiene que ayudar mi hijo. Es más, ahorita estoy en su computadora de él porque la mía no sé por qué no prendía. Entonces él agarra y me dice, ya te presto la mía y rápido, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? De que nosotros como adultos no estamos a la época de ellos, que ellos son la época de la tecnología. Pero tenemos que tratar de adecuarnos un poco más para poder hablar el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué podemos decir así? ¿Qué está afectando en los adolescentes? ¿O qué nos está pasando a nosotros los padres y que no logramos comunicarnos con nuestros hijos? Podemos decir el deterioro en la comunicación. El adolescente está en la etapa de la búsqueda del yo puedo, yo soy, yo quiero figurar, yo soy independiente. No me digas nada, yo soy mejor que tú, o ¿qué te crees en tus tiempos, en tus épocas, ¿no? El diálogo familiar en esta etapa es un poco complicado. Y la mayor frecuencia del problema es la falta de comunicación. ¿Y qué tenemos que hacer para lograr entablar una mejor comunicación? Es no perder la comunicación, ser tolerantes en cierta forma, pero siempre poner reglas claras. Dado que en la barrera de la comunicación, si nosotros nos ponemos a su altura, ¿qué vamos a lograr? No vamos a lograr nada. Y nos vamos a dar cuenta que a veces nosotros los padres no dialogamos, ¿sí? Sino que decimos las cosas, se tiene que ser así, pero no explicamos el porqué. No escuchamos a nuestros hijos, los escuchamos poco. Ejemplo, decimos, estoy cansado. Y los criticamos, los juzgamos. Hablamos sobre los asuntos de los problemas, pero solo hablamos de lo malo de ellos. Pero tenemos que empezar a hablar también de lo bueno de ellos. Resaltar sus cosas buenas, no solo hablar de sus malos, las notas, sus problemas, su desorientación, su forma de actuar, de ver. También hay que hablar de sus cosas buenas, positivas. Porque son nuestros hijos. Nunca lo compares a tu hijo con otro niño. Él es único. ¿Y sabes qué? Él es así porque así tú lo formaste. Asume. Tu hijo es así porque así tú lo formaste. Entonces, me dirás, ¿y ahora cuál es la solución? Pues estás a tiempo de ponerle las reglas bien claras. A veces nosotros los papás los queremos hacer a nuestros hijos responsables de nuestros propios actos. ¿Cómo así? A veces nosotros como papás decimos, especialmente cuando están enojados en actos de violencia, por tu culpa me casé con tu padre. Ay, que por tu culpa estoy como estoy. Ay, ¿por qué no ya eres mayor y te pones a trabajar? Nuestros hijos son nuestros hijos. Las responsabilidades son de nosotros los padres. En muchos de los casos nosotros no enseñamos con el ejemplo como padres. Los criticamos. Un ejemplo, sencillito nomás. Yo, mamá, me levanto, preparo el desayuno, pongo la mesa y les digo a todos, claro, se sientan a la mesa todos greñudos, cochinos, aunque sea cámbiense, báñense, lávense la cara. Y yo como mamá, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Enseñar con el ejemplo. Un papá le puede decir a su hijo, eres un borracho, ¿por qué vienes así? Si yo como mamá llego borracho, ¿dónde está el ejemplo? El horario, se tiene que respetar las reglas. Siempre. Lo que digo se cumple, lo que empiezo se termina. Nunca debemos de permitir que nuestros hijos nos falten el respeto.
Siempre, por ejemplo, les digo, es bien difícil tener un hijo adolescente. Yo lo estoy viendo, mi hijo es adolescente. Cuando él se me pone así faltoso, y ahora le digo, ¿qué? ¿Te quieres independizar? Avísame. Y que a veces nosotros los papás no ponemos las reglas claras. ¿Qué funciona? Yo les voy a decir mi secreto. ¿Qué me funcionó? Agarré una hoja, hice un contrato. Le dije a él así, bien claro. Justo en esta etapa, quinto de secundaria. Él quería estudiar medicina, entonces ustedes me entenderán. Medicina es complicado. Te doy 2 años para que ingreses a medicina. Fírmame acá un contrato. Si tú no ingresas a la universidad, yo voy a decidir sobre tu vida. Tú decides. Pues él decidió ingresar. Ventaja, ingresó en el CEPRE quinto, a la UNSA, estando en quinto de secundaria. Se presentó para ese proceso, que era más sencillo ingresar, se esforzó bastante, se amanecía estudiando, ¿no? Y él todavía decía, los profesores nos dejan muchas tareas y encima tenemos que estudiar y encima tenemos que ir al CEPRE, a la CEPRE de la universidad y encima su vida se le hacía un mundo, pero cuando uno es constante puede lograr sus metas. Ingresar a la universidad a esa edad les garantiza no tener un buen futuro. Ahora vámonos a lo más claro. Y me van diciendo después, profesor, ¿cuánto de tiempo tengo? ¿Ya? De acuerdo al decreto legislativo, ¿ya? 27337, podemos decir que las leyes han cambiado, que los adolescentes pueden ser sancionados, y estamos hablando de la ley penal. Un menor, hablamos de un caso de un bullying grave, ¿ya? Donde al menor jugando, un compañero, han empujado a la víctima, como le dicen, al punto, al peje, lo han empujado de las gradas, se ha caído y está internado en el hospital. Grave. El menor infractor ha sido denunciado. Si mi hijo tiene de 12 a 14 años, la pena de la denuncia lo asume el padre, el menor es sometido a terapia, el padre también, acompaña a su hijo en todo este proceso, ¿sí? El menor cumple 14 años y continúa con su proceso, ¿sí? ¿A dónde pasa? Al Alfonso Ugarte, que es el Maranguita. De los 14 a los 16 años, un menor puede ser privado de la libertad, ir a un centro de atención permanente para recibir la terapia y rehabilitación que el adolescente requiere. Te hace el caso, que no va a ser, que el menor haya fallecido. Y el menor el agresor tiene 16 años, pero le han dado una pena de 15 años porque ha sido una muerte, como dice, sin alevosía y premeditación, pero le han dado 15 años. Imagínense, si fuese con alevosía y premeditación, ¿cuánto sería? Cumplen los 18 años, está en el Alfonso Ugarte y lo mandan ¿a dónde? Lo mandan al penal de Socabaya, a que continúe y su proceso. Quiero que me entiendan algo. En un minuto la vida de mi hijo puede cambiar. Por jugar, por hacer una chocotería, porque los amigos le dijeron, porque, oye, quítale el celular a él, que es tonto, que es un peje, sí, lo vendemos a la cachina, nos van a dar 100 soles. En 5 minutos, una mala decisión puede traernos problemas. O mi hijo comparte por internet contenidos pornográficos, se ríe, se burla, jajaja, y empiezan las investigaciones y encuentran que tu hijo está también metido en una red de pedofilia o de prostitución. Y eso lo estaban mirando los videos. Entonces, ¿quién asume la sanción? El menor y el padre. Eso que quede bien claro. Ahora, ¿qué tengo que tomar también en cuenta?
el decreto ley, el 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Aquí es contra los integrantes del grupo familiar, no solo la mujer. Tanto hombres como mujeres podemos ser víctimas de violencia familiar. Mi hijo adolescente puede ser el agresor, me puede agredir a mí como su madre, porque le digo, no sales, no vas a fiestas, lo siento, te quedas acá. Y él quiere hacer de las suyas, yo digo que no, y me da un empujón, que Dios no quiera. ¿Yo lo puedo denunciar? Claro que lo puedo denunciar, porque eso es violencia familiar. Y ustedes me dirán, ay, mala madre. No, porque estoy previniendo que mi hijo se vuelva un delincuente. Lo denuncio y él va a recibir terapia. ¿Ya? Va a recibir terapia. Mire, si es que no lo quiero denunciar, ¿qué tal si mi hijito se va al Alfonso Ugarte? Que me da miedo. Señora, su hijo se va a ir al Alfonso Ugarte si daña a una persona y ese daño es tan grave que esa persona puede perder la vida. Ahí sí. O cuando el delito que su hijo comete es tan grave que el Estado tiene que encerrarlo para evitar que siga cometiendo esos actos ilícitos. Pero en otras circunstancias no va a pasar eso. También tenemos un decreto legislativo, el 1428, ¿ya?, que señala que si una persona se pierde una hora, más de una hora, y un padre no sabe dónde está su hijo, puede hacer la denuncia de desaparición. Y ahí está lo bonito, papá, yo les digo, lo denuncias que se te ha perdido, se te ha desaparecido tu hijo y que tú no sabes dónde está. Lo llamas al celular y ese hijo de su mamá no contesta. ¿Sabes cuál es la ventaja? Ya. Ellos inician la búsqueda, entran a las redes, lo ubican a tu sacrosanto hijo, ¿ya?, lo intervienen, te lo devuelven, firman un acta en la comisaría donde tu hijo se compromete a estar comunicado contigo y a no volver a hacer lo mismo. En caso que él no quiera firmar, puede ir a 2 días. Recuérdense que no puede ser privado de su libertad. Ninguna persona puede ser privada de la libertad si no hay una orden o autorización del padre, cuando es menor de edad. Pero en caso de nosotros, los civiles, ustedes saben que si la policía nos interviene, no nos pueden detener por más de 4 horas si es que no se comprueba un delito, como dicen, no nos encuentran infragante cometiendo un delito. Entonces, ya esto acá ya lo hemos hecho. ¿Qué consejos se les puede dar para mejorar la relación con nuestros hijos? Yo siempre voy a decir, las reglas deben de ser bien claras. Hablar de reglas, de normas, de decir de convenios, de compromisos entre padres e hijos es lo mejor. Y no contradecirnos nunca. Y ponerse de acuerdo con el esposo o con la pareja. Si yo castigo, tú premias. Pero tú no puedes levantar el castigo. Tenemos que mantenernos en la decisión tomada. Papá, el celular duerme a partir de las 10 de la noche. Que tiene tareas, que esto, que el otro, te sientes a su lado y ves si es verdad. No exigir lo que no son capaces de hacer, ¿no? A veces nosotros decimos, por ejemplo, como me decían a mí, ¿no? Claro, tú quieres que tu hijo sea médico, entonces por eso que lo exiges al pobrecito. Claro, como tú no lo has logrado, por eso le exiges más de lo que él puede. Tenemos que aceptar la realidad de nuestros hijos, pero ¿saben qué les digo yo así entre nosotros? A veces exigirle y ponerles metas altas y presionarlos un poco funciona, sin llegar al maltrato. O sea, no hay que maltratarlos, no hay que humillarlos, hay que incentivarlos. Tenemos que como padres mantener el control, no dejarnos llevar por la ira o la agresividad. Yo sé que es difícil, pero hay técnicas. Por ejemplo, respirar profundamente para controlarnos. Uy, da ganas, yo lo sé, da ganas, muchas ganas, y hay que contenernos. Funciona lo que es la técnica de tiempo fuera, que es cuando estás a punto de cometer un acto agresivo, te metes al baño, te lavas las manos, respira profundamente, relájate y trata de mirar las cosas de otro modo, busca una solución y luego vuelve a salir. Nunca se pelea, yo siempre voy a decir, nunca se discute en el cuarto, ni en la cocina.
Es mejor a veces hablar, discutir fuera de la casa. Secreto, en un restaurante. El roche público es lo que más nos afecta. Todos cuidamos nuestra imagen. Y como que somos un poquito más de escuchar cuando estamos en un lugar que no lo podemos controlar. Tenemos que ser tolerantes con nuestros hijos, con su música, con la ropa. Pero yo les voy a decir una cosa, ustedes me van a decir, sí, pero es que mi hijo se compra el pantalón y se pone un pantalón que se le nota el calzoncillo. Me van a disculpar. ¿Quién permitió que se compre esa ropa? Fuiste tú. ¿Quién le dio el dinero para que él se ponga así? Eres tú, papá. Tú pones las reglas, tú pones las normas. Tú no puedes imponerte, ¿cierto? Pero sí puedes sugerir. Tienes que mostrar interés en todas las acciones de tu hijo. ¿Sabes qué? Tu hijo vale la pena esforzarte. Tienes que tener mucha paciencia, ser perseverante. Háblale. Dile todo lo que tú esperas de él. Explícale. Cuando él esté tranquilo, cuando él esté calmado, háblale de todas tus esperanzas, expectativas, de todo lo que tú deseas que él sea. ¿Sabes qué? Tu hijo nunca va a dejar de ser niño. Siempre va a tener ese lado de querer ser niño. Así que a veces nosotros los tratamos en forma dura. Tratémoslos en forma dura, pero para que se levanten, no para hundirlos. La huida de toda relación a veces es un problema, ¿no? Como papás tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos. A veces estamos separados, tenemos una nueva pareja, pero a veces esa nueva pareja puede afectar emocionalmente a nuestros hijos. Tenemos que hablar y saber cómo nuestros hijos se sienten. Tenemos que valorar todo lo que tenemos nosotros pensado, programado. Nuestro hijo adolescente es una persona que tiene grandes aspiraciones en la vida. Y hay algo muy importante para mí, pasar tiempo juntos. ¿Qué es lo más importante? El pasar tiempo juntos. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? ¿Están conmigo? Creo que estoy sola. Padres de familia. El desarrollo de nuestros hijos es muy, muy importante. En esta etapa de la vida, más. Están en quinto de secundaria. Ellos tienen que definir cuál va a ser su futuro, cuál va a ser, qué es lo que tienen, qué es lo que aspiran, cuáles son sus metas, qué piensan hacer de su vida. Lo más importante es saber que cuentan con el apoyo de ustedes, sus padres, y que no los van a juzgar, ¿ya? Muchas veces nosotros los comparamos y les decimos, yo que te doy todo por sobre todo, yo que no me compro una blusa, una ropa, un pantalón, yo que me sacrifico por ti, yo que, pues, tenemos que hablar las cosas claras con nuestros hijos y decir, mira, porque yo te amo, me estoy esforzando en esto, pero quiero que tú también me demuestres cuánto me amas. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Pues con el ejemplo, con tus notas, con tus logros, y hablar bien claro con él. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué meta quiere tener en la vida? ¿Qué carrera quiere estudiar? ¿Qué quiere ser? ¿Cómo puedo lograrlo? Y alguien me dirá, doctora, pero yo no tengo condiciones económicas. Mis condiciones económicas son demasiado bajas. Yo no le voy a poder dar estudios a mi hijo. Ya le he hecho que termine el quinto y el día verá qué hace de su vida. No es así. No le podrás dar quizás económicamente muchas cosas, pero le estás dando un techo, un hogar. Y tú puedes ayudarle a tu hijo a que logre sus metas. En el Estado peruano hay formas de estudiar, ¿ya? Hay institutos, hay pedagógicos, hay universidades que son nacionales, que están al alcance de sus hijos. Ellos pueden estudiar y trabajar también medio tiempo. O también estudiar o vivir o asimilarse al ejército, pero ¿saben qué? No puede dejar de ser tu hijo, dejar de tener un camino, una meta, una decisión. El trabajo y la decisión es en conjunto. Padre, madre, hijo. El colegio lo puede ayudar, lo puede guiar, ¿no? Pero no puede imponer. El Colegio Independencia tiene muchos alumnos que han tenido logros muy, muy destacados.
Yo conozco a muchos, es más, tengo un alumno, bueno, que ha sido mi alumno, que ha sido alcalde escolar en esos años, que hasta tomó el local, que siempre me voy a acordar que nosotros estábamos preocupados por él, y que ahora él está, ya ha terminado 2 carreras, es psicólogo, es abogado, ¿no? Y está preparando sus papeles porque se va a ir a trabajar a lo que es Amnistía Internacional, se va a ir fuera del país. ¿Y saben qué? Sus padres no tenían dinero. Su madre vendía verduras en el Avelino. Su papá trabajaba. A veces trabajaba, a veces había, a veces no había, porque ellos trabajaban en la chacra. Y miren, o sea, cuando yo lo veo y lo escucho, ¿no? Me causa gran admiración. Que me dice, tengo que terminar mi carrera y tengo que juntar plata porque mis aspiraciones es que yo voy a ir fuera del país. Y miren, es el mayor de 5 hermanos. Sus padres no tenían para darle mucho, pero le dieron un techo y apoyo moral. A veces el apoyo económico no es tan bueno, pero el apoyo moral, la motivación es lo más importante. Muchas gracias. ¿Y alguna pregunta? Estoy gustosa para escucharlos. ¿Cómo lograr que mi hijo sea más autónomo? Adelante. Primero habla con él cuáles son sus aspiraciones. Que él se dé cuenta cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Siempre es bueno darle responsabilidades en casa. El darle responsabilidades que ayuden en la casa a limpiar, a ordenar, o que hoy día vas a cocinar tú, ya le estás dando autonomía. El decirle que él decida qué va a cocinar, le estás dando autonomía. El ir con él a comprar y darle el dinero y decirle, tú escógete el polo que quieras, ya le estás dando autonomía. Pero también ponle reglas. Yo te compro, te doy, pero no te vas a poner pues de payasín. Este tipo de ropa no me gusta, no quiero que te vistas así. Pero yo te doy, pero tú eliges. Tú escoges, pero no exageres. O sea, siempre es bueno el conversar. Le estás dando la libertad, la oportunidad de elegir. Y eso es también madurez, ¿no? Conforme ellos van creciendo, van madurando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Miss, ¿qué hacer con nuestros hijos? Si bien es claro, están en aislamiento social, pero cada vez que queremos integrarlos a las actividades familiares, ellos dicen, no, tengo que hacer mis trabajos, estoy en aislamiento social, ya es su excusa. ¿Cómo podemos motivarlos para que se integren? Gracias. Bueno, yo tenía la oportunidad de asesorar a una institución educativa en la zona de la sierra del Perú. Y algo que me gustó fue que los profesores hacen clases 1 hora en Meet, especialmente con el profesor de tutoría y educación física, lo están haciendo juntos, y hacen dinámicas con los alumnos. Entonces, como que ellos se pueden integrar un poco más, ¿no? El problema está que este estado de aislamiento ha disminuido la comunicación bastante. En la familia, sí, en el entorno, es más, han aumentado más familias que se han destruido. Yo digo que no es que se hayan destruido, ya están destruidas, sino que se ha evidenciado, ¿no? Se ha evidenciado los problemas que pasan a estas familias. Siempre el diálogo va a ser la clave. Mi hijo no podrá reunirse con sus amigos, pero quizás pueda reunirse con sus primos. Quizás pueda comunicarse con ellos, ¿no? Pero yo como papá tengo que estar atento hasta con qué personas ellos conversan, con qué personas ellos juegan en los videojuegos, ¿no? Porque ahí pueden conversar con cualquier persona, sea de su misma edad o mayor, porque ahí no hay límites para ingresar. Yo siempre voy a decir, la comunicación es la llave del éxito. No es fácil, porque con nuestros hijos adolescentes hay que mirarlos como termómetro. De acuerdo a su cara, sus gestos, yo voy a saber en qué estado emocional está. Y de acuerdo a eso, yo como papá voy a poder estar con él.
Ok, creo que no hay más preguntas. Me voy a dejar con la psicóloga. ¿Mi cita está ahí? Sí, Miss, sí, estamos formulando, solicitando las preguntas, están los papitos recién formulándolas, entonces vamos a aprovechar este tiempo para agradecer su presencia. Sé que estamos atentos a las preguntas, seguramente en el lapso de los minutos que quedan se formularán. También recordarle a los papitos que ya están los links de la asistencia en los canales YouTube y Facebook, los pueden registrar. También son bienvenidos todos los papitos. La jornada se ha iniciado desde el día miércoles. Estamos con escuela para padres desde el miércoles, jueves y hoy viernes, ¿no? Gradualmente hemos tenido invitados especiales, ¿no? Miércoles a los papitos de primero y segundo, jueves al papito tercero y cuarto y hoy a los papitos de quinto. Eso no quiere decir que no sea para los demás papitos. Todos son invitados. La comunidad entera de Arequipa es invitada a todas las personas que quieran tener acceso, puesto que nosotros somos comunicadores y queremos prevenir la violencia. Bien, a la espera de las preguntas, creo que vamos a dar pase al siguiente bloque. ¿Le parece, Miss? Claro que sí. Solo decirles que cualquier cosa, estoy en la Demuna Provincial, pueden comunicarse con la psicóloga, ella tiene mi contacto, los psicólogos, los profesores del colegio, yo estoy gustoso para servir a todos los padres de familia y la atención en la Demuna Provincial es gratuita. Por ejemplo, lo que es conciliación de alimentos, tenencia y régimen de visitas, servicios gratis, ayuda, asesoría, lo que ustedes necesiten, estamos para servirlos y muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada psicóloga Yolanda Prado. A continuación, tenemos la ponencia del desarrollo de la prevención, manejo ante un caso de violencia, a cargo de nuestra señorita psicóloga Erika Díaz Flores. Adelante, estimada psicóloga. Gracias, Miss Amparo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, con todos los presentes, padres de familia, docentes tutores, estudiantes, la especialista, la psicóloga Alexandra Prado. Agradezco su información, es muy gratificante para todos nosotros como profesionales y como padres de familia, tener conocimiento de todos estos seguimientos que debemos realizar, de estos conocimientos, de una manera es importante, ¿no?, que podemos estar rodeados de algún tipo de situaciones que de una manera nos van a ayudar a solucionar. En esta noche voy a compartir con ustedes y a tratar más que todo de un tema muy importante, juntamente siguiendo con la parte legal que nos ha brindado la psicóloga Alexandra, la especialista. Vamos a tratar el día de hoy en cómo poner fin a la violencia contra niños y adolescentes. De alguna manera es prioridad esto el de desarrollar, ¿verdad? Bueno, aquí tienen mi número de teléfono para los que quieran de una manera contactarse conmigo, así como dijo la psicóloga Alexandra, pueden de una manera tener algún tipo de contacto, algún tipo de caso que de repente se pueda presentar en casa, en este caso, ya que no tenemos el acceso en nuestra institución, pero podría, digamos, de una manera comunicarse con su docente tutor, el estudiante o algún tipo de situaciones que pueda presentarse en casa, algún tipo de problema relacionado con la violencia. Bueno, la exposición a la violencia puede ocasionar problemas de salud mental o llevar a los jóvenes a adoptar comportamientos de alto riesgo. Como en este caso estamos tratando con estudiantes de quinto, estudiantes que de una manera están viendo su proyecto de vida, situaciones de cómo manejar al culminar su nivel secundario, ¿no? De una manera, pues los jóvenes están ante la exposición de riesgos de muy alto nivel, ¿no? Como es el caso de jóvenes de repente no llevan una vida adecuada, ¿no? Como es el uso del alcohol, el uso del cigarro, fumar, drogas, relaciones sexuales poco seguras, etcétera, cuando no tienen, de una manera no llevan adecuadamente su ritmo de vida. Por eso es importante conocer qué medidas se puede prevenir para la violencia contra los adolescentes. La violencia juvenil es prevenible. Hay muchos padres que han tirado la toalla,
sobre la situación que pueda generarse en casa, donde a veces acuden o me informan de que su hijo pues ya no tiene ningún interés, ¿no? Debido a que de repente en casa el padre o la madre de una manera están generando algún tipo de violencia, ¿no? Como habló la especialista, que de repente hay un desinterés total en el estudiante, ya que no responde favorablemente, ¿no? O se ha dedicado al abandono. Porque en realidad hay padres que realmente sí son responsables y se preocupan por sus hijos. Realmente ellos dan a sus hijos todo lo que ellos pueden dar, ¿no? Por lo menos algo estable, ¿no? Inclusive emocionalmente son partícipes de su vida, de los estudiantes, en este caso los que van a culminar ya del colegio. Por tanto, no, usted como padre no deje en el abandono, siga adelante, ¿no? Porque cualquier tipo de violencia juvenil que pueda generarse, ya sea en el hogar o en su entorno social, es prevenible, porque están en un proceso todavía de conocer, digamos, lo que se le va a presentar culminando sus estudios. La evidencia muestra que hay varias mejores opciones para prevenir la violencia y mitigar sus consecuencias, para que todos los niños y jóvenes puedan disfrutar de un más alto nivel de salud y bienestar. Por eso es importante que el padre de familia identifique si en casa un miembro de la familia puede ser el causante o lo que pueda generar algún tipo de violencia. Por eso es muy importante reconocer, mediante una observación y reconocimiento y reflexión acerca de quién es, digamos, de una manera se está generando algún tipo de violencia, algún tipo de problema que pueda de una manera perturbar al estudiante. Por eso es importante tener conocimiento de estas informaciones que acaba de brindar la especialista, ¿no? Y es importante crear entornos familiares seguros. Si usted de una manera ha observado que en su entorno, pues no es muy seguro de repente su hogar, de repente la ausencia de dejar al estudiante, de repente solo dejar con otra persona que de repente le está faltando el respeto a su hijo, y de repente usted no tiene información. A veces dejamos con otros familiares, personas que de repente no son confiables, y por ende pueda estar pasando algún tipo de violencia. Quizás el joven, bueno, de repente es un adolescente ya 15 años, 16 años, que probablemente por temor y por miedo pueda, digamos, callar, o por el contrario, pueda ser el que genere la violencia hacia sus hermanos menores, etcétera. Por eso es muy importante ver que mi entorno social, mi entorno familiar esté seguro, ¿no? Sostenible, y que sea de una manera, buscar un apoyo especializado, ¿no? Para las familias. En este caso, como decía la especialista, tener contacto con el docente tutor, ¿no? De una manera brinda la información, la coordinación de tutoría, de convivencia escolar. Por ende, hay casos que de una manera los deriva al equipo o al departamento de psicología para poder identificar y tener la entrevista tanto con los padres, con los hermanos o con el estudiante en sí. Algo importante es reducir los factores de riesgo. En este caso, si yo veo en casa que hay un riesgo de violencia que se esté generando, pues de una manera tengo que tomar algún tipo de medidas, tomar algún tipo de decisiones para de una manera sacar al causante de esta situación. Cualquier tipo de violencia que pueda generar y pueda, digamos, afectar en la vida de su hijo, de una manera tengo que ver y reducir eso, ¿no? Ya sea también el lugar donde su hijo se reúne. Los jóvenes hoy por hoy, por la misma situación de la pandemia, han dejado, ¿no? Digamos, de tener interés hacia sus estudios. Y los padres, pues algunos han tirado la toalla y no quieren seguir. Ya no hay motivación, ¿no? Por parte de los padres ni por parte de los estudiantes. Si no motivan a sus hijos, si su hijo está expuesto ante ese grupo juvenil negativo que puede influenciar en su hijo, solo son ustedes que pueden encontrar la solución. Solo son ustedes como padres que pueden de una manera sacar a su hijo de ese hoyo que se pueda estar hundiendo. Nosotros les damos todo el apoyo, le brindamos toda la información y lo que de una manera pueden seguir, ¿no? De una manera orientarlos. Ahora, la mejora en los servicios de salud es esencial para reducir las consecuencias inmediatas de la violencia, en este caso juvenil, hablamos en general. Por ende, es importante cuando el estudiante esté pasando por algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, de una manera pueda ser llevado, orientado en el servicio de salud, ¿no? Tenemos ahí los centros de salud, como el apoyo también de la comisaría para hacer la debida denuncia y también con el apoyo
también del especialista de la demanda que puede de una manera oriental. Cuando los servicios de salud tienen la capacidad de responder adecuadamente, de una manera se puede ayudar a interrumpir este tipo de violencia, ¿no? Derivar a los jóvenes a los servicios de apoyo, especialización, terapia, si el estudiante de repente tiene algún tipo de trauma, algún tipo de problema. Es importante limitar el acceso de los jóvenes a productos nocivos. Si su hijo está expuesto al alcohol, a las drogas, a algún tipo de situaciones que no le favorece, es importante que usted influya en eso, participe, no deje de que su hijo haga su vida de una manera inadecuada. Son ustedes los que tienen que tomar la decisión y exponerse, sea lo que sea, a favor de su hijo es muy importante, ¿no? Exponerse de repente a eso, pero sacarlo de ese lugar. Es importante también brindar acceso a servicios de respuestas de buena calidad a los niños y adolescentes afectados por la violencia. Por eso, antiguamente siempre se ha dado toda esa información a los padres de familia, ¿no? Cuando de alguna manera se hacía publicidad acerca de los problemas, digamos, de los jóvenes que puedan, perdón, claro, niños y jóvenes que puedan ser expuestos a algún tipo de violencia, se les brindaba la publicidad en la televisión. Hoy por hoy quizás no, de una manera no se está brindando eso. ¿Por qué? Porque de una manera influye la tecnología. En este caso aquí el estudiante que tiene la noción de una manera discernir lo que es bueno y malo, pues usted como padre también es una persona como ejemplo y modelo hacia su hijo de poder tener la capacidad de discernir y ver qué cosas puede abstraer de eso, algo positivo para su vida, ¿no? Y si el padre no está, digamos, de una manera, no contiene una comunicación constante con su hijo, hay la probabilidad, pues, que el estudiante esté expuesto a algún tipo de violencia, hablando, digamos, en las redes también. Ahora, hay seis estrategias para prevenir la violencia contra niños y adolescentes, según la UNICEF. Dice, no hay que posponer. Cualquier tipo de violencia que se pueda presentar en casa, como ya nos explicó la especialista, así mínimo cuando el estudiante, por ejemplo, pues hay un abandono total, ya hay un tipo de violencia, digamos, por parte de los padres, porque de repente también, como hay estudiantes muy responsables, muy dedicados, muy entregados a sus estudios y el padre no le brinda ningún tipo de apoyo, se ha observado en estudiantes así. Entonces, también el padre de familia de una manera está siendo expuesto a un tipo de violencia. Por ende, por desgracia, bueno, en la actualidad la violencia en adolescentes no es inevitable y seguimos encontrando casos. La violencia siempre va a estar, siempre va a haber entre niños y adolescentes. Sin embargo, es posible interrumpir el ciclo de violencia contra los más pequeños y todos tenemos la obligación de pasar de inmediato a la acción por razones morales y defensa de los derechos humanos. Por ende, la violencia engendra más violencia. Sabemos que los niños y adolescentes que sufren violencia tienden a considerar a la violencia como algo normal. Eso quiere decir que de repente, desde muy pequeños, el niño no puede, digamos, de una manera conocer la violencia, ¿no? A veces el hecho de agredir o del hecho de tocarle, de una manera de tocar de repente sus partes íntimas de un pequeño, a veces eso puede ser algo normal y el padre de familia no se da cuenta de esta situación. Por ende, incluso algo aceptable y tiene más probabilidad de perpetuar la violencia contra sus propios hijos en el futuro. Ahora, si no tratamos el trauma que sufren los niños debido a la violencia social, estamos abriendo las puertas a problemas que pueden durar toda la vida y es desencadenar actitudes negativas que pueden reverberar de una generación a otra. Por eso es importante cortar esa cadena, ¿no? De una manera yo no puedo continuar que mi hijo o que mis futuros nietos, bisnietos puedan continuar con esta situación. Por ende, dice, cuando el estudiante no recibe una educación adecuada, de una manera hay violencia en el hogar, a veces esto se va de una manera a aflorar cuando él como hijo se convierte en padre, de una manera pueda de repente enfrentar algún tipo de violencia social, psicológica o sexual. Ahora, estas son algunas de las estrategias con las que vamos a poner fin. Primer punto, ya para culminar, dar apoyo a los padres y madres, los cuidadores y familias. Perdón, acá dice, cuando ellos reciben educación acerca del desarrollo de los niños en la primera infancia, aumentan la probabilidad de que ellos empleen métodos de disciplina positiva. Por ende, es importante que los padres y madres de familia
puedan recibir algún tipo de educación, ¿no? Los cuidadores o las personas que están a cargo de sus hijos también tienen que recibir algún tipo de educación, algún tipo de seguimiento, digamos, acerca del conocimiento de violencia. A veces los cuidadores en el hogar no tienen conocimiento de que de repente el hecho de agredir a su hijo de repente psicológicamente, de hacerlo sentir mal, de hacerlo sentir de repente menos, a veces como padres desconocemos de eso y exponemos a nuestros hijos a que de una manera estén pasando algún tipo de violencia. Por ende, es importante de que usted como padre también eduque a la persona que se hace cargo de su hijo o en este caso del adolescente. El segundo punto es ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos. Esto quiere decir que para reducir la violencia en la escuela, en este caso en las comunidades en general, resulta fundamental dar a los niños y adolescentes conocimientos. Es importante que el estudiante también conozca cuáles son el tipo de riesgos de violencia, qué situaciones de violencia de una manera se puedan generar también con su entorno. A veces el adolescente, como hay muchos casos que se han presentado en la institución de Independencia, no tenían conocimiento de algún tipo de violencia. Probablemente este adolescente en casa siempre ha vivido en armonía, siempre ha apreciado por parte de los padres algún tipo de situaciones estables, comportamientos estables por parte del padre, un padre de repente estable, nunca ha generado un tipo de violencia en casa, una persona que de repente no bebía, tenía buenas relaciones familiares, etcétera, igual que la madre. El estudiante al enfrentarse en la institución, X institución que puede ingresar, ha presentado problemas, cómo enfrentar los riesgos de violencia entre sus compañeros, entre de repente, digamos, alrededor con las personas que se relacionan. Por ende, es importante también informar a sus hijos los tipos de riesgos de violencia que pueda él enfrentar. Entonces, para eso, con el ejemplo y el modelo y la información adecuada a la edad que él tiene, informar. Eso es muy importante. Ahora, el tercer punto es modificar las actitudes y normas sociales que fomenten la violencia. Por ende, en casa, de repente, obviamente, tenemos nuestras normas de convivencia, normas sociales alrededor, no sé, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente con las que nos relacionamos. Es importante modificar. Si tengo una actitud negativa frente a los demás o frente a mi hogar, tengo que, de una manera, manejar esa situación, modificarlo, porque debido a que su actitud, usted como padre o madre de familia, frente a sus hijos no es la aceptable, fomenta la violencia. Una llamada de atención inadecuada frente a su hijo va a fomentar la violencia. Si yo alzo la voz, si yo todo el momento estoy faltando respeto a mi pareja o al padre de mis hijos, por ende voy a fomentar la violencia. El estudiante está a la observación ante eso. Por ende, también él genera violencia, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante usted como padre modifique ese tipo de actitud. Listo, ahora promover y prestar apoyo a los servicios para los niños y adolescentes. Es muy importante que usted, si alienta a su hijo a que busque ayuda profesional, es muy importante que esto ayudará a erradicar la violencia. Por ende, es importante que usted también sabe que su hijo está pasando por un momento X, que digamos usted no está involucrado, una persona X que de repente lo ha traumado, como dicen, mi hijo está traumado. Ya no es igual, no entra a clases, no participa, socialmente inestable y solo para metido en su cuarto. ¿Qué debo hacer frente a esa situación? Me es muy importante que yo, padre de familia, pueda de una manera incentivar a mi hijo que busque ayuda profesional. No hay que decirles no, que no nosotros, como ustedes como padres a veces manifiestan, yo no necesito ayuda, no necesito de un profesional. Y eso observa a su hijo. Por ende, usted debe tomar la iniciativa. Hijo, vamos, yo voy a buscar ayuda y tú también. Por ende, el padre de familia debe de tomar el primer paso para buscar ayuda profesional. Quinto, aplicar leyes y políticas que protejan a los niños. Es muy importante, sabemos, ¿no?, que la imposición y aplicación de leyes y políticas de protección del niño y del adolescente constituyen, ¿no?, un mensaje claro para nuestra sociedad. Por ende, en nuestra sociedad no aceptamos la violencia, ¿no? Y que la violencia debería ser o es castigada, ¿no? Y en muchos casos no lo hace, lo ocultan, ¿no? A veces, obviamente, nosotros como institución no estamos en contra de la violencia. Nosotros queremos que nuestra institución
de una manera se aplique todo castigo, todo en cuanto a lo que aplica las leyes y la política. Nosotros estamos a favor de eso. Usted como padre también no puede ocultar ningún tipo de violencia. Usted está haciendo un daño a su hijo si usted no realiza algún tipo de ayuda o algún tipo, digamos, de castigo con la persona que pueda estar erradicando, mejor dicho, de una manera aflorando la violencia. Por eso es importante tener conocimientos, de una manera buscar ayuda de una persona especializada para que usted pueda de una manera dirigir o seguir el camino adecuado. Y como último punto es llevar a cabo tareas de obtención de datos e investigación. Es importante usted como padre de familia tener conocimiento, ¿no? Las noticias también de una manera nos corroboran toda la información que está surgiendo acerca de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en los casos donde a veces hacen investigaciones, observamos y vemos que las tasas de violencia aún se siguen alzando. Y hoy, por el medio de la pandemia, se ha habido una tasa elevada de violencia intrafamiliar, ¿no? Que de una manera se sigue dando, separaciones, etcétera, etcétera. Creo que ya tenemos conocimiento de eso. Pero usted como padre de familia, ¿cuál es lo mejor para su hijo? ¿Qué es lo que quiere lo mejor para su hijo? Obviamente es importante, entonces, conocer dónde, cómo ocurre, qué debo hacer, cómo puedo prevenir, cómo puedo buscar ayuda, etcétera. Nosotros como institución estamos ante la vanguardia y la ayuda de los adolescentes y jóvenes que futuros profesionales, ¿no? Que están a punto, digamos, de iniciar algo diferente. Entonces, nosotros estamos ante el apoyo de todos los estudiantes así, ¿no? Con la colaboración del equipo de psicólogos, el desarrollar las orientaciones, los talleres, el desarrollar los encuentros con estudiantes, etcétera. Eso lo hacemos por el bienestar de nuestros jóvenes. Y bueno, eso sería todo, y agradecer por su tiempo, ¿no? Y bueno, alguna pregunta, si tuvieran alguna inquietud, alguna duda, estamos para... Sí, Miss, quisiéramos saber a qué institución, número telefónico, correo pueden acudir los padres para hacer sus consultas personales, ya que muchos están interesados, pero creo que quieren tratarlo de una forma más individual. ¿A dónde o a quién pueden recurrir? Gracias. Bueno, en este caso mi número telefónico ahí les comparto en el chat. Bueno, yo he tenido contactos con muchos ya padres acerca de situaciones, no necesariamente obviamente acerca del tema realizado de hoy, de muchos casos, por ende se pueden contactar conmigo directamente, ¿no? Cuando de una manera puedan identificar algún tipo de situación o problema, a mi WhatsApp, ahí tienen el número, y podemos reservar, o yo de una manera tengo una agenda y separamos la cita para tener una entrevista, así como lo he tenido con los padres de familia, con el estudiante, un video, una llamada Meet, perdón, un contacto Meet, y de una manera todo eso es algo muy, por ética profesional, o es algo muy privado que se está de una manera teniendo. Y si de alguna manera el estudiante requiere algún tipo de atención más especializada, pues lo derivamos a una institución especializada donde pueda recibir algún tipo de terapia, algún tipo de atención. Si en caso solo requiere algún tipo de atención y consejería, también estamos en la ayuda de cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Bien, muchísimas gracias, estimada psicóloga Erika Díaz Flores. Muy constructiva su ponencia, sus aclaraciones, sus consejos. Yo creo que los padres han tomado nota, por eso están ansiosos de llamarla. Creo que va a ser una atención individual y se respeta porque son situaciones privadas. Pero es bueno que ustedes estén interesados por consultar a nuestra psicóloga. Simplemente vamos a concluir, ¿no? Evitar la desigualdad y la discriminación siempre desde casa. Nosotros cultivamos a nuestros hijos, nosotros educamos, ¿sí? Educa a tu comunidad para que sea parte de su comunidad, ¿no? Reconoce las normas de convivencia, sí, pero establecelas en tu familia. Practica la comunicación asertiva y también la escucha activa.
quiere decir, a ver, ¿qué me estás diciendo? A ver, sube el volumen de mi novela. No, papitos, pon atención a tu hijo, escúchalo y que sienta que le estás tomando interés a lo que se está hablando, ¿no? Es muy importante ayudar a los jóvenes a hacer frente a cualquier situación difícil, dar a los jóvenes ese conocimiento. Trabajemos en conjunto. El equipo de convivencia escolar, tutoría, los coordinadores de tutoría, los tutores, la psicóloga, todos estamos predispuestos a atenderlos y a trabajar en forma conjunta. También voy a poner en el chat mi número telefónico para que ustedes también puedan contactarme. Yo soy la coordinadora de convivencia y tutoría. Y estaremos en contacto permanente. Bueno, el día de hoy estamos muy satisfechos por la jornada. Muchísimas gracias por su atención. Hemos concluido la ronda de segundas escuelas para padres de primero a quinto de secundaria. Agradecemos muchísimo a todos los que han tenido a bien participar en esta escuela. A ver, señora Mercedes Chutaya quiere dar algunas palabras. Adelante. Bien, si desean registrar su asistencia, están los formularios en los enlaces YouTube y Facebook. Muchísimas gracias al señor Sergio Sonco por apoyarnos en cuanto a la transmisión virtual. Gracias, estimados padres de familia. Hasta pronto. Bendiciones. Nos vemos en la tercera escuela para padres. Gracias.